Y continuando con estos esquemas, me gustaría mostrarles este otro, que es cómo ella crea el concepto de que su contaminación te cause dolor y te moleste. En este esquema pongo como ejemplo que ella utiliza la voz de un hombre y en un tono agresivo ella dice, escucha, escucha, así lo dice, escucha. Y entonces esa escucha activa algo que se encuentra en este punto en mi cabeza y no lo incluí porque a veces se activa y a veces no, pero sí, la mayoría de veces. No lo incluí en esta imagen, sin embargo, ese escucha, además de activarse con este punto, también se activa en el esternón. Entonces, ya agregué el esternón. Entonces, el concepto de enojo, de activar el punto de la cabeza y el esternón, esa contaminación del esternón junto con el de la cabeza se activa con la palabra escucha, escucha. Y es un concepto para hacerte enojar con el tono de voz, la palabra y el tono y la voz de quien lo dice. Por ejemplo, de un hombre, una mujer, un niño. Entonces, aquí en este concepto, en este círculo, les agrego cómo es ese concepto del enojo, de relacionar, de crear un concepto de enojo a partir de su contaminación. En este concepto de enojo se activa con la palabra, que es escucha, el tono, que es un tono de agresividad, y es la activación de la contaminación de un punto en la cabeza y entre el esternón. El tono, la palabra, más la voz de un hombre. Obviamente ella puede seleccionar la voz que ella desee y ella elige el tono y elige qué puntos en el cuerpo activar con su contaminación. Entonces aquí está lo del concepto de enojo. También este concepto de activar su contaminación con una palabra es también usada para poner a la persona insegura, porque también, además de crear el concepto de enojo, al mismo tiempo ella crea el concepto de que te viene el orgullo porque no te puedes defender. O sea, prácticamente es crear el concepto de hacerte enojar por el tono de voz, por la palabra y también de la emulación de esa voz, sea hombre o mujer, más el concepto de decirte que te di en tu orgullo porque, porque no te puedes defender. O sea, te digo, escucha, activa la contaminación y no hay manera de que te puedas defender de eso más que sanándote. En este otro esquema es para representarles y para explicarles cómo cómo es que ella con su contaminación causa la división de la atención. En este ejemplo pongo a un personaje, a una figura de un humano, un humanoide, un humano que está en la computadora. Puede ser que tú estés leyendo o estés en la computadora. Posterior a esto, después de esto, la alienígena, este punto rojo representa su contaminación. Y ella, este punto rojo también representa la misma contaminación. Ella puede emitir una palabra, un sonido o también un aroma, más la activación de su contaminación para causarte un dolor aquí en la frente o en la cabeza,
en donde ella elija. Ese es un ejemplo nuevamente. Y posterior a eso, ese sonido, esa palabra, ese aroma. Entonces, ese sonido, esa palabra, ese aroma, más la activación de su contaminación, te hacen que estés fijo en una sola posición, mirando a la pantalla o tu libro y a la vez pensando. Además de estar haciendo esto de dividir la atención entre que estás pensando, estás en una sola posición y estás intentando leer y a la vez estás intentando aprender lo que estés leyendo, al mismo tiempo que pasa todo esto, que es muy rápido, ella comienza a deformar tu cuerpo. Ella activa otras áreas para comenzar la deformidad corporal. Y por ejemplo, aquí les pongo cómo es que pasa esa división de la atención. Escuchen ese motor. No se debería de escuchar y escuchen el volumen. Entonces, tenemos que, de ejemplo, esta persona, esta figura está en una sola posición y está fijo. Y no es, o sea, obviamente no siempre es malo estar en una sola posición. Es dependiendo. Por ejemplo, es la experiencia y tu descontaminación. En este caso, yo sé que soy el primero que se descontamina a este nivel. Entonces, ella lo que desea es poner fijos a las personas en una sola posición mientras activa otra contaminación en sus cuerpos para contracturarlos, para poner sus articulaciones fijas y queden restringidos de movimientos. A la vez, esa división de la atención los está haciendo pensar y pone su mirada fija en el libro y es como su mirada fija, como que lo está viendo, pero no lo está viendo, o sea, lo ve sin ver, lo está así viendo y está como si estuviera hipnotizado pensando y solamente con la mirada fija hacia la pantalla o hacia el libro. Y es así como causa la división de la atención.